¿Qué tal? Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. El objetivo de cada uno de nuestros videos, de nuestro programa, es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. En esta ocasión vamos a platicar sobre el divorcio. Hablemos principalmente de que el divorcio no se da de forma automática. El divorcio no se da, nunca se da automáticamente. Es un error creer o pensar, y esto es porque las personas que no saben de esto, así lo han venido comentando, así es un comentario de boca en boca que se da, porque tal vez no alguien se separó y no tuvo ninguna consecuencia respecto de esa separación. Cuando las personas contraen matrimonio civil, nacen derechos y obligaciones. El matrimonio civil, casarse por el civil, aquel acto que se celebra ante el oficial o juez del registro civil. Contraer matrimonio civil es una unión legal actualmente, y me refiero a que desde que hubo ese cambio en el que se permite el matrimonio civil mujer-mujer, hombre-hombre, se dice que el matrimonio civil es una unión legal de dos personas. Es una unión legal porque para poder estar unido en matrimonio civil se deben de cumplir requisitos y se debe de autorizar el matrimonio civil precisamente por el juez u oficial del registro civil. Este es el funcionario, este es el facultado para permitir, para autorizar los matrimonios. Una persona, entonces, si quiere que su unión legal, su matrimonio civil, se reconozca, sea válido, pues tiene que cumplir requisitos y que lo autorice el de registro civil. Hay personas que, y es muy respetable, que mencionan que tienen una esposa o tienen al esposo, me refiero a que ya están unidos, ya viven juntos, y el comentario de ellos, insisto, muy respetable, es que pues ellos los une un sentimiento de afecto. Ellos se comportan como esposo, como esposa ante todos. Sí, y es muy válido, totalmente válido. Sin embargo, no tienen ningún documento oficial, un acta de matrimonio, que respalde esa situación. Entonces, contraer matrimonio civil es un acto, es una unión legal, insisto, que es reconocida. Al contraer matrimonio civil nacen derechos y obligaciones entre los cónyuges, el cónyuge o la cónyuge, esposos. Bueno, me refiero en este momento, cuando hablo de esposo o esposa, es porque estamos hablando del matrimonio, que están casados. Nacen derechos y obligaciones. Por ejemplo, principalmente, cuando contraes matrimonio civil, físicamente vas a tener un acta de matrimonio. Y por ejemplo, esa acta de matrimonio la puedes hacer valer para diferentes actos administrativos, pero también tiene otro impacto en una vida cotidiana. Pongamos como ejemplo que alguien, a lo mejor, bueno, algunas personas contrajeron matrimonio civil en Yucatán, en Quintana Roo, en un municipio alejado de lo que es el centro de México, de la Ciudad de México, y que tal vez por cuestiones de trabajo trasladan su domicilio de Yucatán a la Ciudad de México, o incluso un poco más lejos, a Monterrey, por ejemplo. Y en este nuevo domicilio, en este nuevo lugar donde vivan, tienen que realizar algún trámite administrativo. Por ejemplo, se trasladaron, cambiaron su domicilio por un buen trabajo, y vamos a poner el ejemplo de que quien tiene un buen trabajo es la esposa, y cuando tú tienes un buen trabajo, la empresa o la institución de gobierno para la cual tú trabajes
te debe de inscribir en el seguro, ya sea IMSS o ya sea ISSSTE. Es parte de tus derechos laborales. Pero también tú, una vez que estés dado de alta en el seguro, tienes derecho a inscribir beneficiarios. Y si tú dices, por ejemplo, que quieres dar de alta a tu esposo o a tu esposa, te van a solicitar o te van a pedir el acta de matrimonio. ¿Y tú cómo vas a acreditar esta situación? Pues porque vas a exhibir una copia certificada de un acta de matrimonio. Ese es un ejemplo. Ahora, hay ocasiones en que de un matrimonio civil, pues económicamente les va muy bien. Bueno, me regreso un poquito. Las personas cuando contraen matrimonio civil lo pueden hacer por sociedad conyugal, que se le conoce coloquialmente como bienes mancomunados. Esto quiere decir que principalmente esto quiere decir que una vez que las personas estén unidas en matrimonio civil, todo lo que compren durante la vigencia del matrimonio les corresponde a ambos por partes iguales, independientemente de quién compre, ya sea la casa, ya sea un coche. Por ejemplo, de ese matrimonio civil, tal vez la mujer económicamente le va muy bien o un poco mejor que a su esposo y compra una casa. Normalmente si llega a adquirir una casa y lo hace ante notario, ante el notario tiene que ostentar. Si dice, el notario le pregunta si está unida o no en matrimonio civil. Si hace esta manifestación, tiene que exhibir un acta de matrimonio para que, aun y cuando esa casa aparezca o las escrituras públicas de esa casa mencione que ella es la propietaria, pero como es una casa que se adquirió dentro de la vigencia del matrimonio por sociedad conyugal, pertenece a ambos por partes iguales. Y posiblemente en este ejemplo que estamos dando, ella pagó por completo esa casa. Y lo mismo pudo haber sucedido si esa casa la hubiera comprado de su dinero el esposo. Pues uno de los efectos del matrimonio por su validez, porque nacen derechos y obligaciones, es que ese inmueble o todos los que se compren, independientemente de quién lo haya realizado, pertenece a esta unión, a este matrimonio por partes iguales. Cuando de un matrimonio civil a lo mejor hay bienes, les fue bien económicamente, tienen una empresa, tienen, no sé, varios inmuebles. Y lo mismo, si hubieran contraído matrimonio civil por el régimen de sociedad conyugal o bienes mancomunados y tal vez alguno de ellos fallece, pues la otra persona, en lo que se llama juicio de intestado, tiene derecho a rescatar su 50%. Y si, por ejemplo, hay reglas en un juicio de intestado, si, por ejemplo, de ese matrimonio hay hijos, vamos a poner el ejemplo de que hay 2 hijos, posiblemente, aparte de ese 50% al que tiene derecho el que sobrevive del esposo o la esposa, posiblemente todavía pueda, porque eso depende de cada lugar, de cada legislación, pueda todavía como quedarse con una parte proporcional de la otra parte que le dejó, que le correspondió al que falleció. Hay ocasiones en que por cuestiones de trabajo, nace un hijo y por cuestiones de trabajo el esposo físicamente pues no puede, a lo mejor salió al extranjero, a lo mejor fue a otro estado y físicamente no puede acudir al registro civil a registrar a su hijo. Pues en este tipo de situaciones la esposa con el acta de matrimonio acude al registro civil y puede registrar al hijo y va a mencionar con el acta de matrimonio que tal persona es el padre. Hay una presunción de que es un hijo nacido dentro de matrimonio. Hay ocasiones en que tienen una discusión de un matrimonio civil, se separan, a lo mejor llevan 1 mes, 2 meses separados. Que no, de ese matrimonio tal vez uno se dedicó a trabajar y el otro se quedó al cuidado del hogar, pues económicamente no puede sustentarse y tiene el derecho de demandar una pensión alimenticia. Y las personas pueden decir, pero ¿por qué va a demandar una pensión alimenticia si es mayor y puede allegarse de sus propios
recursos para poder subsistir. Pero bueno, es una de las reglas cuando uno está en matrimonio civil. Puede demandar una pensión alimenticia. Este tipo de características están en un matrimonio civil. De ahí la importancia de este acto de matrimonio. Entonces, al ser una unión legal que para poder contraerlo se tienen que llenar requisitos y lo debe de autorizar el de registro civil, por su relevancia, se expide un acta de matrimonio, un documento oficial, y como los ejemplos que di en este momento, tú puedes ostentarte que estás unido en matrimonio civil porque tienes cómo demostrarlo. Además, el matrimonio civil se registra en el registro civil dependiendo del lugar donde tú viviste. Por ejemplo, acabamos de decir que el matrimonio pudo haberse celebrado en Yucatán y posteriormente trasladaron su domicilio. Pues bueno, contrajeron un matrimonio civil en Yucatán, el matrimonio está registrado en Yucatán. Independientemente de ello, actualmente ya con la base de datos que se tiene y de que pues mucha información se puede obtener al instante, a veces puedes solicitar un acta de matrimonio ingresando al portal de internet del registro civil donde te casaste o al que corresponde el lugar donde te casaste. Y bueno, es un registro oficial también, es decir, únicamente van a estar registradas las personas que celebraron un acta de matrimonio. Y partiendo sobre este mismo ejemplo, que las personas contrajeron matrimonio civil en Yucatán, por cuestiones de trabajo, así como contrajeron matrimonio civil, tal vez una semana después tuvieron que trasladar su domicilio. Y de eso ya sucedió a lo mejor 15, 20 años. Imagínense que los del registro civil pensaran, eso no sucede, pero únicamente lo estoy dando como ejemplo, que los del registro civil de Yucatán pensaran, pues como no han venido, no se han presentado, pues los vamos a divorciar porque pues ya no han regresado. Eso no sucede, eso no se da, porque precisamente por la característica muchas veces de que las personas pueden estar trasladando su domicilio de un lugar a otro, pues no sucede. Una vez que ustedes se casaron, una vez que ustedes contrajeron matrimonio civil, si bien es cierto, en el acto de matrimonio estuvo presente el del registro civil para constatar de que ustedes efectivamente quisieron contraer matrimonio civil, que firmaron el acta y que se registró su matrimonio, eso es lo que a él le consta. Después de eso a él no le consta si ustedes ese día tuvieron una discusión, se separaron. A él no le consta si llevan 10, 15 años de estar separados. Eso nadie lo sabe, legalmente hablando me refiero. Eso ustedes lo saben. Y si no lo hacen del conocimiento, pues entonces, pues para efectos legales, su matrimonio está vigente. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente hay ocasiones en que las personas se separan. Las personas se separan y llevan un mes, llevan un año, llevan 2 años, llevan 10 años, 15 años de estar separados, pero no se han divorciado. Y su matrimonio está vigente. Su matrimonio está vigente y no se va a terminar ese matrimonio hasta en tanto no lleven el trámite de divorcio. Hay ocasiones, hay ejemplos muy, tal vez suenen no creíbles, pero en una ocasión una persona nos comentó que el mismo día que celebró matrimonio tuvo una discusión con su pareja y no vivieron ningún día juntos. 2 años después se enteró de que seguía unida en matrimonio civil y que para poder terminar con el matrimonio pues tenía que tramitar el divorcio. A ella le interesó divorciarse porque se enteró un poquito de que los efectos legales del matrimonio seguían vigentes. Yo te di un ejemplo hace un momento. Económicamente a lo mejor a uno le va muy bien. Están unidos en matrimonio civil. Económicamente a uno le va muy bien. Uno es el que empieza a trabajar, el otro se queda en el hogar. Empieza a comprar algunas casas, coches.
y aun y cuando eso lo compre él con su dinero, pero como está unido al matrimonio civil, esto le corresponde a ambos por partes iguales, sobre todo en aquellos casos cuando, y como lo dije también hace un momento, el matrimonio es por sociedad conyugal o bienes mancomunados. Entonces, esta persona se enteró de esto, se informó de que su matrimonio estaba vigente, que si bien es cierto, desde el primer día, desde el momento en que contrajo matrimonio civil, no vivió en ningún momento con su esposo, llevaban 2 años de estar separados, se informó que su matrimonio estaba vigente, que los efectos estaban ahí vigentes y que si ella adquiría algo más, un bien inmueble, una casa, un coche, si somos muy estrictos, la persona de la que se separó se entera y le puede demandar, ahora sí, el divorcio y una parte proporcional de los bienes. Bueno, esto únicamente te lo pongo como ejemplo. Ella se enteró de eso, que si podía suceder, le dijimos que sí. Entonces inició su trámite de divorcio. Otro ejemplo que me gusta dar, porque también sucedió, nos pidieron una asesoría cuando nos comentó esta persona: oye, mi mamá fue a la notaría, quiso hacer su testamento. El notario le preguntó sobre su estado civil, le comentó que pues ya estaba, que sí se había casado, que estaba divorciada, y por certeza, para tener esa certeza de que efectivamente sucedió, le pidió su acta de matrimonio o acta de divorcio, como le quieran ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, las personas cuando se divorcian, cuando llevan su trámite de divorcio, en la propia acta de matrimonio se hace una anotación de que ese matrimonio está disuelto. Y en otros lugares sí se puede obtener, una vez que se lleve el trámite de divorcio, propiamente el acta de divorcio, pero esa acta de divorcio viene acompañada como antecedente del acta de matrimonio. Pero bueno, el notario le pidió esta acta para verificar que efectivamente ella estaba divorciada y si ella podía disponer de lo que pretendía en ese momento, dejar en testamento una casa. Como el notario le pidió su acta para ver si ya estaba divorciada, le comentó que no la tenía, pero pues que ya estaba divorciada porque ya llevaba, sin exagerar, como 20-25 años de estar separada. El notario le hizo ver que si ella, que le creía que ya estaba divorciada, pero para efectos de ese trámite, pues tenía que exhibir el acta, que si ella únicamente se basaba en el sentido de que por el solo hecho de estar separada por varios años, ese solo hecho hace que te divorcies, le hizo entender, le hizo ver que no es cierto. Entonces, para que tú quedes plenamente divorciado, aun y cuando estés separado 20 años, lleven ese tiempo de estar separados, si tú ya no quieres o pretendes o te quieres ostentar como que ya estás divorciado, debes de tramitar el divorcio, el juicio de divorcio, ya que de otra forma entonces pues tu matrimonio está vigente y hay casos en que este tipo de situaciones sí trasciende. Hace algunos años, una persona de un juicio de pensión alimenticia, era un militar, se puso en contacto con nosotros, nos dijo: oye, pero ¿por qué me llegan la demanda de pensión alimenticia? ¿Por qué me están descontando si yo ya no vivo con esta persona? Es cierto, me casé con ella hace 8 años, pero pues desde hace 8 años aproximadamente aún no vivo con ella. Le preguntamos que si se había divorciado y nos dijo que no, pero pues que ya llevaba mucho tiempo de estar separado. Bueno, le hicimos ver, le hicimos entender, porque a veces no creen, de que si no se divorcian, pues hay derechos y hay obligaciones. En este caso era una obligación por parte de él ayudarse cuando alguno no puede allegarse de sus recursos para poder subsistir, para poder trabajar y allegarse de sus alimentos necesarios. En este juicio de pensión alimenticia, le estaban demandando la pensión alimenticia y pues le empezaron a descontar, aun y cuando ya tenía como 8 años de no estar viviendo con la persona, pero no se había divorciado. Y otro caso muy común que también nos ha sucedido: hay ocasiones en que se separan,
y por el tiempo que llevan de estar separados, tal vez se enteran de que efectivamente no se pueden casar porque no se han divorciado, pero llevan, digamos, una vida normal, incluso están viviendo con otra persona, tienen hijos de otra relación sin divorciarse. Pues hay ocasiones en que con esta nueva pareja que hacen, económicamente les va muy bien, empiezan a comprar bienes, como el ejemplo que di hace un momento, y fallece, digamos, fallece, pero sin divorciarse. Y aparte de que no se divorció, pues su matrimonio fue por sociedad conyugal o bienes mancomunados. Pues hay ocasiones en que la persona de la que él, con la que contrajo matrimonio civil y que no se divorció, únicamente se separó por varios años, se entera y tramita un juicio de intestado en donde su objetivo es obtener el 50% de los bienes que hizo él con la otra persona. Otro ejemplo muy común es en aquellos casos en que, de la misma forma, se separan, llevan tantos años de estar separados que una persona pues se dedicó únicamente a trabajar, se pensionó en el seguro, estuvo viviendo con otra persona en ese tiempo sin casarse, fallece, esta persona pensionado fallece, entonces la última persona con la que él estuvo viviendo se presenta en el seguro, en el IMSS o el ISSSTE, para ver si puede tener derecho a una pensión, la pensión de viudez, y en el seguro le dicen que está registrada otra persona que aparece como esposo o esposa, como cónyuge, como en matrimonio civil, y pues que no le pueden otorgar la pensión porque hay otra persona más. Hay ocasiones en que en este tipo de ejemplos que te estoy dando, cuando la persona pensionada fallece pero sin divorciarse, la otra persona se entera, con la que se casó, de que puede acudir al seguro a tramitar la pensión de viudez, y lo único que tiene que hacer prácticamente, porque de repente sí llegan a tener por ahí algunas complicaciones, pero prácticamente lo único que tiene que hacer es llegar con el acta de defunción y el acta de matrimonio, y aun y cuando no estuvo viviendo por varios años con otra persona, en el seguro, cuando se presenta la persona que acredite haber estado unido en matrimonio civil con la persona que falleció, no le van a preguntar si vivieron juntos o no. Ellos, al ver que llega con un acta de matrimonio y obviamente el acta de función, pues empiezan con los trámites de pensión de viudez y se lo otorgan. Y ya cuando se presenta la otra persona con la que él estuvo viviendo los últimos años de su vida, pues le dicen que pues ya se presentó alguien más, quien acreditó que estaba unido en matrimonio civil, unido o unida en matrimonio civil. Entonces, con estos ejemplos que yo te di, de los derechos y obligaciones que nacen cuando se contrae matrimonio civil, de que el matrimonio tiene sus efectos muy buenos, o sea, te puedes sustentar que tú eres esposo o esposa de alguien, lo acreditas con un acta de matrimonio, los derechos que puedes obtener, pero también las obligaciones que nacen y hasta dónde puede trascender. Precisamente entonces, la sola separación de las personas, sean por 20 años, para poner un rango así más o menos, pues ese solo hecho no hace que te divorcies. Para saber que tú estás unido en matrimonio civil, aun y cuando lleves ese tiempo de estar separado, y para que quede bien precisado el ejemplo, solicita una copia certificada de tu acta de matrimonio. Por ejemplo, las personas que viven en la Ciudad de México, que llevan separados varios años sin divorciarse, para que vean que siguen unidos en matrimonio civil, que acudan al registro civil donde contrajeron matrimonio civil o al registro civil central, que le conocen como Arcos de Belén, y soliciten una copia certificada de su acta de matrimonio, y notarán que en esa acta de matrimonio no viene ninguna anotación de que ese matrimonio está disuelto. Por el contrario, las personas que tramitaron su juicio de divorcio y que necesitan una nueva, ese dato de que están divorciados,
acudan al registro civil, soliciten una copia certificada de su acta de matrimonio y notarán que viene con la anotación de que ya están divorciados, siempre y cuando en verdad hayan realizado el trámite de divorcio. Las personas que viven en otros estados, por ejemplo en el Estado de México, que tramitaron su juicio de divorcio, pues sí pueden llegar directamente y saben que lo tramitaron y hicieron llevaron su juicio de divorcio, y posterior al juicio de divorcio se llevaron todos los trámites para que se inscribiera de que su matrimonio ya se decretó un divorcio por un juez. Pues pueden llegar al registro civil y solicitar un acta de divorcio, pero esa acta de divorcio va a venir acompañada con el antecedente de que previo había contraído matrimonio civil con una persona. Con esos documentos tú puedes darte cuenta si tu matrimonio está vigente o no. Entonces, por el solo hecho de estar separados por varios años, no hace que quedes divorciado. Además, un último ejemplo. Hay ocasiones en que se separan, no tuvieron hijos, y esto también fue un ejemplo. Una asesoría que dimos hace tiempo y de la cual llevamos el divorcio, se separaron, no se divorciaron, uno de ellos empezó a conocer a una persona más, un extranjero, y pues de esta nueva relación se llevaban muy bien y el extranjero iba a venir a México exclusivamente. Bueno, parte de lo que iba a venir a México era contraer matrimonio civil con ella y no podía porque no se había divorciado y no le iban a autorizar el nuevo matrimonio si no terminaba su matrimonio anterior. Entonces, en aquella ocasión, pues la divorciamos para que de esta forma entonces pudiera contraer matrimonio civil. De repente pasan este tipo de cuestiones. Conocen a alguien más, les interesa estar unidos en matrimonio con esa persona y pues no pueden porque no se han divorciado. Para quedar plenamente divorciado, tienes que iniciar el trámite o juicio de divorcio, y el divorcio lo puedes realizar cuando ambos están de acuerdo en divorciarse, en lo que se llama el divorcio voluntario o bilateral, en donde ambos están de acuerdo en divorciarse. Tiene sus requisitos. En otro video hablamos de esos requisitos, en este video no es el tema. O en aquellos casos cuando tú ya tienes interés en terminar con el matrimonio y si la otra persona no se quiere divorciar, no pone de su parte, o incluso físicamente ya no sabemos en dónde se encuentra, pero en el entendido de que aun y cuando lleves 20 años de estar separados, que ya no sabes dónde vive, tu matrimonio está vigente, hay un registro. Bueno, en este tipo de casos en donde la otra persona no se quiere divorciar, no sabemos en dónde se encuentra, para este tipo de casos, tú debes de tramitar el divorcio incausado, que lleva sus requisitos, lleva su trámite, no es tan sencillo, pero a través del divorcio incausado es como tú puedes conseguir que un juez decrete el divorcio. Ya que de otra forma pueden pasar 20 años, 25, 30 años, tu divorcio no se va a dar de forma automática, los efectos legales del matrimonio están vigentes y no se van a terminar hasta en tanto te divorcies y obviamente este divorcio esté inscrito, se registre en el registro civil donde tú te casaste. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp para que podamos atenderte y, si es el caso, poder agendar una asesoría en la oficina, que estamos ubicados por el centro de la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.